Esto es un GFI con protección a tierra, pero la otra mitad es un interruptor. ¿Qué peculiaridad tiene esto? La mitad, que es un tomacorriente, la parte de abajo, viene haciendo la misma función que uno como este. Ya ven ustedes, son bien parecidos. Lo que pasa es que este no tiene el interruptor. En estos tomacorrientes tienen la peculiaridad que le entra la línea por aquí, por estos dos tornillos. Aquí pueden ver ustedes dónde va el neutro, tornillo blanco, y donde en el tornillo negro va el vivo, o sea, la línea. Estos tomacorrientes sirven para proteger más tomacorrientes que se instalen por esta parte, por la parte de la carga. Si quitamos este papelito, ustedes van a ver que tiene de igual manera, tiene un tornillo blanco abajo. Esta es la parte que dice low. De aquí podemos seguir la línea para proteger más tomacorriente, 2, 3, 4. Y es igual, tiene un tornillo blanco para el neutro de este lado y un tornillo negro de este lado para el vivo. Cuando hay alguna anomalía a tierra o humedad o cae agua, este se dispara por estos botones. Ahora está disparado. Se dispara y se quita la corriente él mismo y le quita la corriente a los otros tomacorrientes que estén instalados por la parte de la carga. Entonces, esta mitad, este tomacorriente, hace la misma función que este. Le entra la línea por aquí, el tornillo blanco para el neutro y el tornillo dorado para el vivo. Y al igual tiene dos tornillos más abajo, blanco aquí, detrás del sticker, para el neutro, y vivo para el dorado, para también proteger más tomacorrientes. ¿Qué peculiaridad tiene? Que la mitad de esto es un switch. Entonces la instalación de este switch es a través de estos dos cables que hay aquí. O sea, entra el vivo por uno, puede ser cualquiera de los dos, y por el otro sale para encender la luz. Esto me lo pidieron que hicieran este video hay una gente que quiere hacerlo en su casa, entonces los vamos a complacer en el video de hoy. Supongo que la persona que quiere instalarlo lo quiere instalar ya en un lugar existente, pero hay que ver la peculiaridad del circuito para poder instalarlo, porque como ya saben ustedes, aquí va los dos cables de interruptor, pero para instalar el tomacorriente ya tenemos el vivo del interruptor que iría al tornillo dorado, este mismo, haciéndole un puente. Pero para que sea un tomacorriente línea que haya 120 volts, necesitamos el neutro al otro lado del tomacorriente. ¿Qué sucede? Que vamos a ver qué es lo que tenemos en la caja donde está un interruptor existente para poder instalar esto. Lo que nos damos cuenta es que donde esté el interruptor, por ejemplo este, tiene que haber un neutro para poder instalar esto, para que el tomacorriente pueda funcionar bien. Y luego lo vamos a ver en otro tipo de circuito para darnos cuenta si hay que hacer algunos cambios para poder instalar esto. Aquí tenemos este circuito que ya lo hemos visto en estos videos, pero el objetivo de presentarlo hoy de nuevo es
ver cómo podemos instalar esto en la misma caja del switch. Aquí tenemos la línea, que es el vivo, el neutro y la tierra. Esta viene siendo la caja del switch y este viene siendo la caja de la luz. En este caso la línea está entrando primero a la caja del interruptor y luego sigue a la caja de la luz. El objetivo de presentar este circuito es ver si podemos instalar este aparatico aquí para seguir funcionando la luz con el interruptor, pero a la vez tener un toma corriente en el cual podemos enchufar algo para una máquina de afeitar, lo que queramos. Entonces ahora aquí está la línea, está muerta. Vamos a ahora alimentarla de un circuito del panel para probar y después probar este cuando lo instalemos, si es posible instalarlo como está hecho en este momento, que vemos, nos damos cuenta que sí, podemos instalarlo en este tipo de instalación porque tenemos el neutro aquí y tenemos el vivo del interruptor. Pero lo vamos a hacer realmente para que ustedes lo vean y luego lo vamos a hacer en otro circuito que ustedes verán que hay que hacer algún cambio. Hemos alimentado la línea que entra al interruptor con el negro vivo, el blanco neutro y la tierra. Ya sabemos desde los otros videos que entre el blanco y el vivo tenemos 120 volts. Este circuito funciona perfectamente ahora. Pero queremos quitar ese interruptor y volver a poner otro, pero con un toma corriente, que es este. ¿Cómo va a ser la instalación? Aquí este interruptor, como ya lo conocemos, repito otra vez de otro video, que tiene este tornillo y este tornillo, que viene este cable y viene este cable. Yo le pongo pedazos de cable para que ustedes vean la instalación, pero se ve claro que este cable y este vienen de los tornillos del interruptor. Este cable y este cable son los del interruptor y en estos dos son los del interruptor. Se pueden cambiar como quiera, uno arriba, otro abajo, no importa cuál se ponga en cuál. O sea, estos dos irán aquí, uno aquí, donde mismo estaba el interruptor anterior. Lo otro es la tierra que va de lado acá, que eso es indiscutible. ¿Qué sucede? Que entonces para alimentar, en este caso no vamos a alimentar nada por la parte de carga de este toma corriente. Como dijimos, podemos poner de aquí para abajo, podemos poner 2 o 3 toma corriente para que este mismo lo proteja y se proteja él. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? El vivo. ¿Dónde está el vivo? El mismo vivo del toma corriente, míralo aquí. Digo, del interruptor, disculpe. El mismo vivo del interruptor es el que va aquí, en el tornillo color dorado. Y en el otro lado, que es el tornillo blanco, debe ir el neutro para entonces tener 120 volts aquí. ¿Qué necesitamos? Ya repito, el vivo del interruptor y tenemos el neutro aquí. Sí lo tenemos. Mírenlo aquí, porque pasa por la caja del interruptor para poder llegar a la luz, a la caja de la luz. El objetivo de este neutro por aquí es dárselo a la luz, no al interruptor. Pero como está en la caja, porque vino con un 14.2, tiene que estar en la caja porque todos estos cables vienen juntos. Pasó por la caja, no se instaló con nadie, siguió a la luz. Pero ahora nos sirve para instalar este. Bien, como hemos visto acá, ya hemos quitado el interruptor que teníamos. Y en este nuevo ya sabemos que estos dos cables son para el interruptor. Ya hemos instalado el vivo del toma corriente en el cable, en el tornillo dorado.
el neutro en el tornillo blanco y la tierra en el tornillo verde del equipito completo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Aquí tenemos el vivo. Este es el vivo del tomacorriente. Pues lo ponemos aquí. Va a ir aquí. ¿Qué necesitamos ahora? El neutro del tomacorriente. Lo ponemos aquí. Ya tenemos la línea en el tomacorriente, en este de abajo. Aquí la tierra la ponemos con la tierra. ¿Qué nos falta? Interrumpir la luz porque está abierta aquí. En un interruptor que necesitamos que entre la línea, pues vamos a coger uno de estos y cogemos la misma línea del tomacorriente, esta. Lo ponemos aquí. Vamos a coger el otro para que sea más cómodo. Lo ponemos aquí. Un poquito corto en la representación, pero va a funcionar igual. Ponemos junto aquí con este. Ya tenemos el vivo del interruptor en este, en uno de los dos negros que teníamos, y este otro lo ponemos en el que va para la luz. Lo ponemos en este que va para la luz. Podrán ver que el vivo entra a uno de los cables interruptor y el otro que sale, que es este, es el que sigue para la luz. Lo pueden ver por aquí. Está conectado a la luz y ya la luz tiene el neutro de este lado. Nos damos cuenta que ahora el neutro se usa para el tomacorriente con el vivo del interruptor y se usa el neutro en la luz también, el mismo del tomacorriente. Y el otro cablecito va solisto, no va unido, el vivo llega al interruptor, entra por este, sale por este y enciende la luz cuando movamos aquí. Vamos a probar si es verdad. Ponemos la corriente. Parece que está apagado. Vamos a probar. Enciende la luz perfectamente. Apago la luz perfectamente. Ahora vamos a probar si el interruptor está bueno. Para eso, primero tenemos que resetearlo porque como ustedes ven el bombillito verde del tomacorriente no está alumbrando, quiere decir que no tiene corriente. Para que tenga corriente tenemos que resetearlo, tenemos que apretar este botón, alumbrará el bombillo verde este cuadradito y probaremos también si hay los 120 volts aquí en el tomacorriente. Bien, reseteamos el tomacorriente. Ven ustedes que alumbró la lucecita verde, está alumbrando, esta que está aquí. Entonces vamos a probar a ver si es verdad que hay 120 voltios. Está verde, está correcto, hay tierra, todo está bien instalado. Recordemos que cada tierra lleva un rabito a la tierra de las cajas. Aquí no estamos representando las cajas para que se pueda ver bien. Quitamos aquí para ver que hay 121 voltios. Bien amigos, esto lo vamos a hacer real aquí ahora en el techo.
para que ustedes lo vean ya en las cajas y todo. Bien amigos, esta instalación, que es una luz controlada por un interruptor sencillo, donde la corriente está entrando primero por este cable al interruptor. Este circuito viene del panel, es la línea. En el video número 8 lo cogimos de un toma corriente, pero bueno, ya sabemos que es lo mismo. Viene la línea aquí y de aquí va un 14.2 y va un 14.2 desde aquí del interruptor aquí a la luz. Eso está ya explicado, bien explicado en el video número 8, no lo voy a explicar. Vamos a explicar cómo instalar y si es posible instalar esto en ese circuito. Sabemos que estos son los dos interruptores que van a seguir apagando y encendiendo esta luz. Y sabemos que necesitamos, ya tenemos el cablecito verde, ya se lo puse. Necesitamos el neutro aquí en el tornillo blanco y necesitamos el vivo aquí en el tornillo dorado. Ahora vamos a quitarlo para instalar este. Aquí quitamos la cubierta. Ya sabemos que aquí tenemos el neutro, el vivo que llega de la línea que viene junto con el blanco, y tenemos el del 14.2 que va hacia la luz aquí en el otro lado del interruptor. Quitamos aquí, quitamos aquí, quitamos el neutro y quitamos la tierra y ya tenemos fuera el interruptor. Ahora vamos a instalar el otro. Bien, ya quitamos el toma corriente. Entonces ahora vamos a instalar este toma corriente y vamos a seguir utilizando este switch que viene combinado con este como el que estaba. ¿Qué tenemos aquí? Es la línea, es el amarillo. Viene en este caso del panel, en el video número 8 venía de un toma corriente. Este vivo, pues lo ponemos en el dorado, en el vivo del toma corriente. Lo ponemos aquí. Fácil. En el blanco ponemos el blanco de la línea. Ya le había puesto un rabito aquí. Ponerlo junto con estos dos, que es el de la línea que viene, está unido con el que sigue para la luz, porque la luz necesita el neutro. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos el neutro de aquí, del mismo donde está cogiendo la luz. Tenemos el neutro. Vamos a poner la tierra, que ya tiene su rabito también. Ponemos aquí. Ponemos la tierra aquí. Aquí en este caso no estoy apretándolo con la pinza porque lo voy a desarmar pronto, pero cuando es una instalación permanente, aquí debemos apretar primero con la pinza. Ya tenemos el toma corriente. Como pongamos la corriente, aquí va a estar el vivo y aquí va a estar el neutro. Van a ver 120 volts aquí en el toma corriente. ¿Qué nos falta? Instalar el interruptor, que son estos dos cables. ¿Y qué necesitamos en el interruptor? El vivo. Este mismo vivo que está aquí en el toma corriente es el... Antes estaba aquí con el interruptor, pero ahora está en el toma corriente. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues bueno, llevarlo aquí a él mismo. A él mismo se lleva. O mejor lo vamos a hacer de otra forma. Permíteme buscar un rabito. Bien, no vamos a poner el grito, vamos a poner un rabito aquí para que se entienda mejor. Porque en la maquita le habíamos puesto su pedacito de cable y así se va a entender mejor. Ya tenemos el neutro puesto en el blanco para el toma corriente. ¿Qué necesitamos para el corriente? Para el toma corriente, el vivo de la línea. Lo ponemos aquí con este. Pero en
interruptor necesitamos el vivo también. Para cuando cierre entre este y este el interruptor, mande la corriente por este negro que va a parar la luz. Entonces, de los dos interruptores, cogemos el vivo aquí. Y ya tenemos, disculpe, ya tenemos el vivo en el toma corriente y tenemos el vivo en el interruptor. Ahora, ya el vivo que está en el interruptor, cuando movamos el interruptor va a mandar la corriente al negro de la luz. Sin ponerlo. ¿Será verdad? Vamos a poner la corriente. La luz está apagada. Encendió perfectamente. Vamos a poner un poco más lejos la cámara. La luz está apagada. Apagamos ahora. La encendemos. O sea, el interruptor está bien instalado. El tomacorriente está bien instalado también porque está alumbrando el bombillo verde. Y vamos a probar voltaje para todavía estar más seguro. Acuérdense que esto ya lo probamos en la maqueta, por eso apenas le pusimos la corriente encendió. Cuando son instalados por primera vez hay que apretar el botón de arriba. Entonces vamos a, de nuevo, como hicimos en la instalación de la maqueta, vamos a ponerlo. Si alumbra verde está correcto y a la vez el display nos va a decir qué voltaje tenemos. Se zafó el ground. Mira, una buena experiencia haciéndolo práctico. Alumbró verde de momento, pero se puso rojo. ¿Por qué? Porque se zafó el cable verde. Ahora cuando yo pongo el cable verde aquí de la tierra, va a alumbrar verde. Como ustedes ven. Apretamos bien. Está perfecto. ¿Qué voltaje tenemos? Vamos a quitarlo para que se vea bien en la cámara. No sé si ahí se verá bien, pero bueno. Lo quitamos, él no se borra. Y tenemos 121 voltios. Ya lo que queda es guardar los cables, poner la tapa y sujetar el toma corriente, que ya eso lo vimos en el video número 8 y casi en la mayoría de los videos. Bueno amigos, ya he quedado bien con la persona que me pidió que hiciera este tipo de instalación de combinación de toma corriente e interruptor. Espero que lo que les haya servido de algo, que les vaya bien donde quieran que esté y que Dios los bendiga.